Capítulo 10, capítulo interesante, porque si lo leemos, supuestamente el tema principal es solamente de la maldad del malvado, las cosas negativas que le está haciendo y sus argumentos. Y que David Amelech dice que Dios, Él sabe lo que es verdad y lo que es correcto. Pero el capítulo también está hablando aquí en general y individual. ¿Qué quiere decir? En general está hablando cuando uno quiere hacer el mal, entonces cómo actúa. Y después vamos a ver la parte que la Mishnah, el capítulo de Tehilim va a explicarnos también la parte ideológica aquí con respecto a todos los temas, si Dios está conectado a ese mundo o no. ¿Qué quiere decir? Hay una discusión muy grande si Dios sabe lo que está pasando. Lo pregunto. ¿Ah? No dentro del judaísmo. Hay una pregunta entre las religiones, si Dios está conectado a ese mundo o no. Porque después vamos a ver las ideas que hay, las opiniones, y cuál es el objetivo, por qué uno puede llegar a pensar o a decir que Dios no existe, o que Dios no está conectado. Otra vez, todo esto depende, como no tenemos pruebas, no hay pruebas científicas, sino la idea, solamente la pregunta es si es algo de fe, si una persona cree o no cree. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque va a decir algo que un poquito fuerte, ¿no? Pero nosotros tenemos en el judaísmo muchos principios de la fe, ¿no? Hay algunos que nosotros sabemos que se va a ocurrir o no va a ocurrir. Por ejemplo, hay algo que nosotros creemos que se llama la resurrección. En hebreo, Tehiyat Hametim. Dicen que Dios, cuando vendrá el Mashiach, va a resucitar a los muertos. Así dice. Es uno de los 13 principios de la fe de Maimónides. Y no solamente de él. ¿Por qué Maimónides insiste tanto en esto? Que va a haber resurrección. ¿Qué me importa si va a haber resurrección o no? ¿Y quién me dice que sí o no? Si aquí me cambia o no me cambia esto. Entonces vamos a verlo más adelante, ¿ok? Entonces vamos a empezar explicando el capítulo y después tocamos el tema. Entonces, aquí el autor, supuestamente David Amelech, empieza con una pregunta. Igual la misma pregunta que él hizo en el segundo capítulo. Si recuerdan, en el segundo capítulo también él dijo, Lama Agshu Goim Ulumim Yagurik. Ahí está hablando sobre las naciones. ¿Por qué las naciones tienen éxito, no? Y aquí David Amelech hace la pregunta, Lama Adonai Ta'amod Berahok Ta'alim Leitot Batzara. ¿Por qué Dios tú ignora y cierra tus ojos cuando tú ves esa maldad que existe en este mundo? La pregunta que hace aquí David Amelech. David Amelech aquí lanza una pregunta muy fuerte. Él no pregunta por qué el malvado le va bien y por qué ¿cómo se llama? El justo le va mal. No es la pregunta de aquí. Aquí la pregunta es ¿por qué Dios tú te quedas afuera del juego? ¿No? Es que dice Dios, que dice David Amelech, Lama Adonai Ta'amod Berahok Ta'alim Leitot Batzara. ¿Por qué Dios te quedas así afuera, así lejos? Y Ta'alim, es decir, que tú ignoras, tú cierras tus ojos, Leitot Batzara, en momentos de sufrimiento, en momentos de problemas. ¿Por qué? ¿Qué ve David Amelech que está pasando en el mundo que Dios no está interviniendo? Dice aquí, Begavat Rasha idlak ani, itafsu bimzimot zu hashavu, ki hilel Rasha al ta'avat nafsho, uvotzea berech nietz Adonai. ¿Qué quiere decir? Con el orgullo de Rasha, Begavat Rasha, con el orgullo del malvado, ¿qué pasa? Idlak ani, el pobre, la palabra lidlok, hay dos explicaciones. Hay una explicación, la adlik, es como prender fuego, es decir, que va a quemar el pobre. Pero también la palabra idlak es también la palabra perseguir. No sé cómo lo tradujo aquí, pero perseguir. Sí. Entonces dice idlak ani. Ok, lama dalakta haray, ¿no? ¿Por qué tú me persigues? Es decir, que el malvado no solamente que persigue el pobre, sino lo hace con mucho orgullo.
Y vamos a entender el concepto. Así David Amelech nos va a llegar ahorita explicándonos, por medio de ese capítulo, cuál es el problema que pasa aquí. Ok, vamos a explicar poquito antes, porque si no, no vamos a entender bien el capítulo. En la vida pasa muchas veces que uno está haciendo mal. Mal. Puede ser que la persona hace mal y sabe que está haciendo mal. La pregunta es cómo él está enfrentándose a esa actitud negativa. Uno puede decir, yo soy malo, no que sé lo que hay. Pero hay unos que están justificando por medio de unas ideologías la maldad que están haciendo. Vino una pregunta. Pero esto no empecé. ¿Puedo hacerla? ¿Pero qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué? Sí, dígala. Porque nos perdemos. El tema que usted está tocando en este momento, este tema, es un tema profundamente delicado. Muy delicado para quienes conocen la historia. El malvado, la ideología de los malvados, la ideología de los criminales siempre ha tenido el consenso a través de la historia, ¿no? A través de la historia en la evolución de asesinatos de masas humanas. No voy a Pero ahora la pregunta, don Oscar, la pregunta. el caso nuestro del pueblo judío. Usted sabe que en la historia moderna... Pero ¿cuál es la pregunta, don Oscar, por favor? Perdón, su tema es muy delicado. Yo sé que es delicado, por eso estudiamos. Es muy delicado porque hay que conocer la idiosincrasia sociológicamente del crimen. Hay pueblos que han dedicado una ideología precisamente a crear lo que en el derecho internacional se llama el genocidio. El genocidio... Pero ¿cuál es la pregunta? No. Es la planificación... Pero don Oscar, ¿cuál es la pregunta? Ok, eso entendimos, pero ¿cuál es la pregunta? No. Ahorita la pregunta, don Oscar. Usted tocó el tema ideológico. ¿Tú qué quieres? ¿Que me salgo de aquí dos lacras? Yo no hay problema, pero explícame cuál es la pregunta. La pregunta es la siguiente. Ok, ya, esa cosa. Sí. ¿Cómo determina usted el nazismo como una ideología de... Pero no he empezado. Buena pregunta. Planificó el genocidio del pueblo judío que no pudo defender. Ok. Es la pregunta que me hace. Entonces, ok, está muy bien, buena pregunta y vamos a explicar más adelante. Todavía no empezamos. Es decir, aquí que el capítulo prácticamente de David Amelech está explicándonos algo interesante. Vamos a explicarlo otra vez. Vamos a volver a lo que dijimos. Otra vez, volvemos. A nivel individual, vamos a hacerlo a nivel individual por ahora, no a nivel nacional. En nivel individual, entendí perfectamente lo que dice, pero después. Entonces, ¿cuál es el nivel? Hay diferencia entre el nivel individual y el nivel social, es decir, el nivel nacional, vamos a decir. Vamos a hablarlo a nivel individual por ahora, no me importa ahorita a nivel nacional. A nivel individual, uno puede hacer mal. El niño puede hacer mal. Puede ir a golpear a su hijo, a su hermano. Ahora, un niño puede venir y decir, mira, yo con lo que hice mal, está bien. Papi, tú me regañas, está bien. Pero hay un niño que hace mal y tiene orgullo lo que hizo. ¿Por qué? Porque está justificando lo que hace supuestamente que está haciendo bien. Entonces se puede pasar como una mentira hacia afuera y también puede pasar como un autoengaño a la persona misma. Y es lo que está analizando aquí David Amelech. ¿Entendimos o no me expliqué bien? Otra vez, voy a explicar otra vez. Es decir, cuando una persona está haciendo algo negativo, uno puede reconocer lo que está haciendo mal, está bien. Pero uno, como dice aquí, begavat rasha itlak ani, ¿qué quiere decir? El malvado no que no tiene vergüenza de perseguir al pobre, sino lo hace con orgullo porque él entiende lo que está haciendo, piensa lo que está haciendo es bien. Entonces, lo hace a propósito. Sí, a vos, seguro, por eso se llama Rasha. No se llama malvado. Y cuando el malvado lo hace a propósito, puede trabajar en dos formas. Uno puede hacerlo justificar para engañarse,
y uno engañar a los demás, pero uno también puede justificar la maldad hasta que él llega a engañar a sí mismo. ¿Cómo? Por medio de creer lo que está haciendo es bueno. Para él no es malvado. Para No. él no es malvado. Ahí no. Existe gente, personas que es un tipo de maldad que Seguro. que afecta más al mundo, que es. Sí, hablamos de Correcto. mucho, es que hacen las cosas que dicen gracioso. todo bien. Seguro. Por eso no ve mal. Sí, otra vez. Cuando uno viene con una ideología, epa, oh. Papi, el niño está hablando. Papi. La idea es que tienes toda razón, es decir, por eso David Amelech está hablando sobre el tema, porque David Amelech ve en esas personas un peligro muy grande, a nivel de conducta, y más se va a ver más adelante, a nivel de filosofía del pueblo judío. Porque se recuerdan, yo empecé con una pregunta que no contesté todavía. ¿Por qué Maimónides y todos los Hajamim insisten tanto meter dentro de los 13 principios de la fe la parte de la resurrección, por ejemplo? ¿Por qué todo el mundo, acaso Maimónides, si es tan importante, por qué la Torah no habla sobre esto? Si es tan importante, ¿por qué la Mishnah, el tratado, no habla sobre esto? Si es tan importante, ¿por qué la Gemara no habla sobre esto en algo mucho más profundo? Es decir, hasta siglo II no tocaron el tema. Del siglo II y adelante empezaron a tocar el tema, pero tampoco. Es decir, cuando vemos que están hablando sobre el tema profundamente, es del siglo IX de Rabbi Sa'adia Gaon, de la época de los Geonim, de los genios, y posteriormente a Maimónides. Si es tan importante, es una base del judaísmo, ¿por qué la Torah y los Hajamim no hablaron sobre esto miles de años? Si estamos hablando solamente 800 años, 900 años sobre el tema, hay que entenderlo. ¿Por qué? Según ese tirín podemos entender por qué Maimónides resalta ese punto. Por ejemplo, ¿no? Pero en general, entonces, lo que dije ahorita es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona cree en lo que está haciendo y lo convierte en una ideología, entonces ya él lo hace porque ya para él, delante de sus ojos, ya no es un malvado. Por eso viene ahorita, ¿cómo se llama? David Amelech y dice a Esa es la Dios. respuesta para... Sí, pero no para quiero ahorita. enseñar. Pero no puede ser como a la larga la Torah se habló de eso y se habló No. de cuando se habla de los principios de la moral, ¿Cómo? cuando se habla de los mandamientos, Sí. el mandamiento es una disertación acerca de la negación de malas acciones. Todos los pueblos han tenido pensamientos, actitudes, aprendizajes alrededor de la maldad, Sí. y han construido el resto de matar, de matar, de perpetrar, de secuestrar, es un pensamiento. Seguro, pero la Torah no habla clara. Por eso. Si es tan importante para el, perdón que lo interrumpo, si es tan importante No hay para leyes, Dios, no hay principios. por ejemplo, creer en un solo Dios. Entonces Dios lo metió dentro de los 10 mandamientos y dentro de los órdenes de la Torah. Pero resurrección no está dentro de los 613 principios. Se pregunta ¿por qué? ¿Por qué solamente tomó puesto solamente del siglo IX adelante? ¿Qué, perdón? Que uno como persona en esta vida no puede hacer nada para eso. O sea, pues... Sí, entonces ¿por qué Maimónides lo trae? Eso es lo que nos pasa. Entonces vamos a explicarlo, pero yo quiero solamente mostrar que el judaísmo es bastante... Uno tan rico, es no tiene que volver. Flexible. ¿qué? Si ya se llega a una vida espiritual, ¿cuál es la idea de volver a tomar un mundo Sí, pero material? nosotros no conocemos todavía la vida, el mundo Por eso, venidero. pero se supone que es un mundo espiritual, el alma, los... No, el mundo venidero es también mundo espiritual. Si hay, si hay cuerpo o no es otra pregunta. Pero eso, entonces, ¿para qué devolver? Que yo digo que sí, la resurrección que... Pero la resurrección es para entrar para allá. Quitaste todas las O sea, sí, yo sí acciones he aquí, leído que la tienes volver. resurrección es previa, se mueren todos y así después resucitan. Nadie se resucita y se quedan vivos. Habrá discusión muy grande, Y ¿eh? vuelven a... Habrá discusión muy grande si el mundo venidero tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Resucitan, pero vuelven a morir. Es la pregunta, no, es según Maimónides. Según Porque Maimónides. volvemos... Pero según los místicos no. Ah, no. Según los místicos de resurrección y entran.
Ahorita, ¿qué va a hacer el mundo venir? No, lo quiere resucitar, obviamente que sí. La pregunta, ¿qué significa allá? No sé. Qué pereza que uno se resucite y dice, ya no fue, no. Ok, sí, es un protocolo, vamos a decir, que tiene que hacer. Ok, por eso vamos a explicar más adelante, pero la idea solamente aquí que David Amelech está tocando un tema. ¿Y cuál es el tema? El tema que toca David Amelech aquí es, primero la pregunta es a Dios, Lama Hashem, ¿por qué Dios está quedando hacia afuera? Y vamos a ver después por qué Dios se queda afuera. Muchas veces una persona ve la mitad de la película, ¿no? Y ahorita David Amelech nos va a explicar, ver la película completa. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros podemos ver que un niño haciendo algo malo, por ejemplo, en el salón. Algunas veces el maestro toma la decisión de intervenir. Algunas veces el profesor dice, no, yo no entro allá. Me quedo afuera. Entonces, un alumno que está afuera dice, mire, ¿por qué tú no te metes allá? Mira qué está pasando. Es un argumento fuerte. Mira este niño que está haciendo. Vamos a ver que hay momentos que no hay que intervenir. Vamos a ver lo que dice aquí David Amelech. ¿Ok? Entonces dice David Amelech, Begavat Rasha idlak ani tafsu bimzimot zu hashavu. Está en el tercer versículo. כי הילל רשע על תאוות נפשו ובוצע ברך ניאץ אדוני. Entonces, ¿qué pasó? Él está alabándose. El Rasha está alabándose. Supuestamente está corrigiendo y arreglando el mundo. Rasha que gova po balidrosh en Elohim kol mezimotav. Yahilu derachav bechol. Yo lo traduzco porque tenemos, ¿no? Yahilu derachav bechol et maro mishpatecha minegdo kol tzorerav yafiach baim. Es decir, tiene mucho éxito. Ahorita le toca la parte Yahilu derachav bechol et maro mishpatecha minegdo, el malvado. ¿Ah? Siempre pueden lograr. Sí, pero tiene éxito. Los que se proponen tienen éxito. Sí. Esa es la Y vamos a ver qué pasa después. ¿Qué? Rabino malvado en Yiddish se dice Rushe. Sí. Es en hebreo, no es yiddish. Es hebreo, mi rey. La palabra rasha es hebreo. Y el acento yiddish es rushe. Pero no quiere decir que es otra palabra, es la misma palabra. Es lo mismo. Sí. Entonces, si todos sus enemigos lo elimina, tiene mucho éxito. Sí. Amar Belibó, ahorita vamos a ver dónde empieza la caída de todo eso. ¿Por qué Dios toma la decisión de no intervenir? Desde aquí empieza la caída de la persona. ¿Qué versículo es? ¿7? Versículo 6 primero. Dice, Amar Belibó Balemot. Le do vador asher lo verá. ¿Qué quiere decir? Él dijo en su corazón, yo nunca me voy a caer. Nunca me voy a quebrar. Siempre va a tener éxito en la vida. Siempre va a seguir, porque tuvo. Claro. Le do asher lo verá para generación y generaciones. Él nunca va a Se tener. engaña él mismo. Y allá empieza la caída de la persona. ¿Por qué? Porque cuando la persona dice, cuando la persona dice, yo puedo, y yo lo logré, allá empieza a caer. Y vamos a ver por qué. Vamos adelante. ¿Ok? ¿Ah? ¿Dios? Que no lo logró él, sino por internet. Es decir, Por interés. No, pero digo una cosa. Dice que... no, sí, ya te entendí. Sí. Dios no lo acompaña a uno en todos los caminos. Al Rasha también. sí. Entonces, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. No quiere decir que le está apoyando, le está facilitando el le camino. facilita ese camino. ¿Ah? Coger el camino que uno quiere, lo deja. Cada uno. No solamente esto, sino Dios te facilita también. Libre Si él ve que tiene una intención de andar en un camino negativo, Dios te lo facilita. Pero es que Dios te dio el libre albedrío. Pero Vives no para solo allá. eso, sino que fíjate que si prospera, Dios te facilita tiene también éxito. en la Eso es lo que Dios está diciendo. No la maldad, es decir, Sí. cuando uno tiene una intención de llevar un camino correcto, Dios te va a abrir las puertas, vamos a decir, porque Él ve tu esfuerzo. Cuando uno tiene un esfuerzo negativo, también Dios lo está ayudando. Pero si eso va en contra No estás no ayudando, no. millones de personas, de sufrimiento, de muerte, de No, allá no sé, ahí hay que ver, pero yo estoy hablando ahorita de uno que está andando un camino negativo, personalmente, vamos a llevarlo de una forma sin perjudicar a los demás. si se quiere, bueno, Perjudicar a los demás es hay que entender algo muy interesante. Si nosotros sabemos que Dios
obviamente que está tomando parte en la formación y el proceso del mundo. Si no podemos dejar, otra vez, vamos a verlo más adelante, que Dios está involucrado en el mundo. Pero Él deja también el libre albedrío a la persona. No podemos decir que la persona es un títere de Dios. Si Dios tiene que traer algo al mundo, lo va a traer. Pero la persona que lo va a hacer, Él lo hizo de su propia voluntad. Si el Parao, por ejemplo, esclavizó al pueblo judío, su propia voluntad. Nadie le dijo, esclaviza al pueblo judío. Y a ese nivel, pues. ¿Ah? Sí. Es decir, Dios lleva al propósito que Él quiere. Pero nosotros, como en el camino, cada uno tiene su propia, por decir, libre albedrío. ¿Entendimos la diferencia? Entonces, no que Dios nos dice a dónde vamos. Cada uno tiene a dónde ir. Pero cuando Dios ve que tú tienes una intención negativa, no te va a poner las luces rojas para pararte. ¿No? Pero entonces, No. Rabino, Cuando tiene la intención. Cuando es con intención. No cuando está equivocada. pero digamos Cuando en tiene la este caso, intención negativa. Mira, señor Rabino, cuando una persona está hablando mal, siempre empiezan los problemas, o salud, o económico, o con los hijos, son señales. no son siempre, señales. siempre les va bien, va súper. Cada uno como ve las Sí, yo cosas, estoy de creo. acuerdo con... Si la pregunta, ¿qué gafas tú pones? Re bien. Yo estoy de acuerdo con Porque Claudio. Uno pone gafas, siempre vive bien. Perdón. hay mucha gente O así. uno no sabe por Pero qué. ya vive bien. Todo tiene No, sus la duda es que solamente aparece el efecto del otro La lado. profesión va por dentro. ¿Seguro? No, a mí me Con preocupa en el este Talmud. momento. Sí. Entonces, antes del Talmud, ¿por qué no se habló sobre el otro lado? ¿Y por qué no una caracterización acerca de quién tiene oportunidad o no? Si no, eso es de hace 1000 años. Entonces nos dicen que es malo, bueno, pero luego siempre los rachas siempre triunfan. Bueno, Vamos a verlo. Vamos a verlo ahorita. Pero que Dios le paga a uno, le hace pagar uno ese camino más. No, uno mismo paga a sí mismo. Pero Rabino, entonces Dios no te paga, no te hace justicia al final. Seguro que sí al final, pero en el camino, uno elige su camino. Al pero final entonces, Dios ¿cómo se te juzga. defiende? ¿Cómo? ¿Cómo se defiende ¿Qué un ser hiciste? humano, como ¿Qué el no rey hiciste? David, Ojo. que ahí está usando un elemento muy importante, la comunicación con Dios? Ahí le está diciendo a Dios, él está viendo que él puede tener una comunicación y una fuerza. Pero todo lo hemos Entonces, visto así, claro. entonces, por eso, yo digo que cuando una persona, hay un rasha, una persona que está destruyendo, sembrando su maldad, en contra de esa maldad, yo creo que Dios para la maldad, sí hay buenos que piden que... Sí, pero hay momentos que David Amelech ve que el malvado lamentablemente avanza. Entonces viene David Amelech y hace la pregunta, Lama Hashem Ta'amot Berahot. Ahorita el problema es que nosotros tenemos que analizar. No, un momentito. No, ahorita. Entonces después. Entonces la idea es solamente que la pregunta es. Usted le da la palabra aquí a los señores. Pero pregunta relacionada, ya preguntó, ya vamos a contestar. Yo quiero hacerle una pregunta. Pero ahora, ya, vamos, 3 Un minuto. minuto no, medio. ¿Cómo define usted a través de los siglos la acción del malvado individualmente o de los pueblos, de la tierra movidos o desarrollados colectivamente? Sí, vamos a analizarlo más adelante, mire. Por eso te dije que vamos a esperar, porque es el final del capítulo. Individualmente, de un individuo, el malvado individualmente. Ok, vamos a analizarlo ahorita. La posición de la Torah, la posición nuestra como Ok, entonces. frente a los pueblos malvados. Entonces seguimos. Entonces dice, Alá piu male umirmot vatoch tahat leshono amal va'avim. Es decir, esa persona ya empezó en la creencia en sí mismo, ¿no? Es que dijimos, es el problema. Ya dijo que yo soy correcto, lo que hago es correcto, tiene éxito de eliminar sus enemigos, ya la persona logra de llegar a creer que una persona puede ser eterna, que nunca va a caer. Pero ¿qué pasa con él? Para mantener esa imagen necesita utilizar algo negativo. ¿Y cuál es? Lo que dice aquí el versículo 7. Alá piu male umirmot. Está lleno de juramentos pero falsos. Está lleno de engaños. Porque ¿qué pasa aquí? Que una persona se llena de engaños para justificar lo que él piensa sobre él mismo. Imagínense qué trabajo que tenemos que hacer aquí.
Sí, pero no, en la dosis de la maldad se puede cambiar entre uno y el otro. Pero ese proceso, yo no creo que está muy lejos de nosotros. Si yo pienso que cada uno de nosotros puede pasar ese proceso de actuar mal, no solamente con el prójimo, estamos hablando de actuar mal para sí mismo y justificar lo que está haciendo por medio que yo ve que yo no hice lo que me dijiste y yo sigo vivo y todo está bien. Y cuando está pasando, la persona dice, mira, yo puedo y nadie puede reventarme. Y eso pasa yo pienso que en cualquier persona pasa. En casos así, hay algunos que una dosis pequeña, algunos que una dosis grande, pero la maldad existe en esa persona. Ahorita hay que entender una palabra que aquí lo repetimos mucho, que es el rasha, el malvado. Hay que entender qué significa el malvado según el judaísmo. El malvado según el judaísmo, hay rasha y hay joté, lo que explicamos hoy en la mañana. La diferencia entre rasha y joté es una persona que es buena, solamente que cometió errores. Rasha es una persona que tiene una esencia negativa. ¿Ok? Es diferente totalmente. Si para adquirir el título Rasha es difícil, porque hay que convertirse en malo. Para que la persona sea mala, no es fácil. Hay personas que son buenas, pero hay cosas que lo impiden de actuar bien y por eso actúan mal. Pero cuando tú le llamas la atención o tú ves que se arrepiente. Pero hay personas sin intención. O sin intención, pero una persona que lo hace en una forma de esencia negativa es muy peligroso. ¿Por qué? Y ahorita vamos a empezar a contestar por qué Dios está afuera. Hay momentos que la persona no puede entender que está haciendo mal. Estás tan metido en la maldad que no siente que está haciendo mal. Si Dios, o en el ejemplo que yo di antes, el profesor viene y le dice al niño, o Dios viene a la persona y le dice, mire, tú estás actuando mal, es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que tú quieres. Entonces el profesor, te hago caso, tú eres Dios, te hago caso, pero no entiendo qué mal lo que estoy haciendo. Y esto ustedes pueden verlo muchas veces con nuestros hijos, ¿no? Cuando son pequeños, les decimos algo y él grita, por ejemplo. Entonces, mire, señor, ¿tú no ves qué está haciendo? ¿Qué hice? Está gritando. Yo no estoy gritando. Estoy gritando, pero él no da cuenta que está gritando. Si es una persona que tiene que primero despertarlo, que entienda que está gritando. Lamentablemente, la única forma es lo que dice aquí el Tehilim, que él mismo va a caer en la trampa que él preparó. Y es lo que Dios está esperando. Es decir, hay momentos que uno, como decimos, uno se puede quitar la máscara o se le quitan la máscara solo. No hace falta hacer nada. Yo puedo luchar. Hay momentos que hay que luchar, es verdad. Pero hay momentos, dice David Amelech, con la pregunta que él hizo, y él contesta también, pero él hace la pregunta, mire Dios, tú no te interviene, el Señor tiene éxito, y ya empieza a decir que Él es una persona eterna, y ya empieza con las mentiras y con el juramento en vano. ¿Qué va a pasar ahorita? Ahorita vamos a ver cuáles son los argumentos de ese Señor. Yeshev b'ma'arav hatzerim, במסתרים יהרוג נקי, עיניו לחילך יצפונו. יערוב במסתר כאריה, וסוכו יערוב לחטוף עני, יחטוף עני במושכו ברשתו. יתקה ישוח, ya vamos a explicar, ok, perdón. ונפל בעצומה בחלקי. Es decir, aquí trae 3 versículos, cómo actúa el malvado para atacar a la persona buena. Lo hace con mucha trampa, con mucha maldad y también como un león, dice aquí. Si ustedes ven que está repitiendo, el león está atacando. Siempre está el acecho. ¿Cuándo el león ataca? Cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre. Cuando no tiene hambre no ataca. ¿Va a dormir?
¿Qué quiere decir? ¿Qué era el hambre que tiene el Señor aquí? El odio. Cuando uno está lleno de veneno y de odio, es como un león que quiere atacar a un animal para comerlo. Esa forma es con mucha crueldad. El león cuando tiene hambre no piensa nada, ni conoce a su madre. Está reventando el animal. Bestia. Es la fuerza del animal, del león. El ser humano que se alimenta de ese hambre, que ese hambre es del odio, del celo, de la envidia, de muchas cosas, de egoísmo, empieza a actuar no solamente que está esperando que el otro caiga, sino lo hace con mucha crueldad. Ahora esa persona, ¿qué hace con Dios? ¿Dónde está Dios? Ese malvado. El malvado. ¿Dónde está Dios? Y aquí pienso que es la frase principal de todo ese capítulo. ¿Cuál? 11. Amar belibó. Ahorita el Señor quiere justificar lo que está haciendo. Hasta que David Amelech explica una realidad, ¿no? Que Rasha, Dios no lo interviene, el Rasha esto, el Rasha el otro, pero no dijo todavía cuáles son sus motivos, cómo él justifica esto. Miren aquí, lo que dice aquí David Amelech es algo muy, llamamos común. Amar belibó shachahel, histir panav, balga la netzah. Tiene 3 argumentos. El primer argumento dice, Dios olvida. Dios ve que yo hice mal, pero mañana olvida todo lo que hice. Es la primera etapa. La segunda etapa dice, histir panav. Él esconde el rostro. Esconde su rostro. Si no, él ve qué está pasando, pero no le importa. Pero el tercero, mira dónde llega. Bal ra'a la netzah. Dios está desconectado de ese mundo. No tiene nada que ver con ese mundo. No, eso es lo que dice. Es decir, el malvado ve solamente lo que él necesita. Claro, lo que le conviene. Lo que conviene para lograr los objetivos y lograr el resultado que él quiere. El principio lo justifica. Dios ve, pero olvida. Después dicen, pero Dios no presta atención. Pero al final llega a la conclusión verdadera, lo que él piensa, que Dios no está aquí. ¿Y qué significa? Vamos a explicarlo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que dice que Dios no está? Y aquí podemos ahorita relacionarlo a lo que pregunta aquí dice. Viene el Señor y su objetivo es lograr lo que Él quiere. Imagínense que Él dice que Dios existe y está comunicado al mundo. Es decir, que hay juez al mundo. Entonces yo no puedo hacer lo que me da la gana. Entonces si a mi maldad no está cayendo bien delante de los ojos de Dios, entonces yo no puedo hacerlo. Pero soy malo, quiero hacer la maldad. ¿Qué hago? Saco a Dios del juego. Y digo, Dios no está. Ahorita vamos a ver en los ejemplos del mundo. Si ustedes pueden ver, hoy en día lamentablemente ya no es nada, pero si agarramos los imperios, Grecia, Roma, Persia, Babilonia, todo lo que agarramos, vemos que tiene muchas ideas, no es como hoy que tiene plata solamente. Tiene ideas, filosofía. Uno es del cuerpo, el otro es del otro. Y hay muchos sabios supuestamente alrededor. Pero falta una sola cosa, que es la esencia. ¿Y qué falta? Dios. Dios no está ahí. Hay todo y no hay nada. Porque no hay Dios. ¿Por qué no hay Dios? Los filósofos. ¿Qué dicen los filósofos? Los filósofos dicen que Dios puede ser que existe, pero no sabe nada que está pasando en ese mundo. Hasta que ellos dicen que ni lo creo. Que el mundo fue anterior a Dios. Dios vino, visitó y se fue. Vamos a decirlo así. Así lo dicen los filósofos. Y ustedes pueden ver que es exactamente ese versículo.
Si cuando empezaron a tomar puesto y lugar e importancia esa teología o ese pensamiento filosófico que deja a Dios afuera del mundo, ¿para qué? Un solo objetivo: para permitir hacer que me da la gana. No hay reglas o alguien que me da la pauta. Cuando yo dejo a Dios afuera, puedo hacer lo que quiero, o que como dices, yo lo pongo. Yo pongo las pautas. Viene el malvado y dice, Dios no está. Vienen los griegos, filosofía. Es decir, es algo increíble, ¿no? Es decir, Maimónides dijo, en Moreno Bohim dijo Maimónides sobre Aristo. ¿Cómo se dice en español? ¿Aristóteles? Dijo, Aristóteles sabía todo hasta los cielos. Guay. Pero por encima de los cielos no sabía nada. Hasta. Mira cómo Maimónides utiliza las palabras. Dice Maimónides, Aristóteles era una persona muy inteligente, sabía mucho, pero de cualquier cosa, de filosofía, de pensamiento, de esto, del otro. Pero de lo divino no. Menos de lo divino, de la parte celestial que es Dios. Porque imagínense que los griegos meten la parte de Dios dentro de su vida, se le daña todo. Imagínense como, no sé si vieron la película, es una película que la repiten 40 veces, que es la del gladiador. No sé cómo se llama. Gladiador, sí. Sí, pero ya no puede verla. Entonces, repite igual, ¿no? Es la misma. Pero ahí ustedes pueden ver que alrededor del César, no sé si es César. ¿La maldad? No, pero alrededor de él hay supuestamente filósofos, ¿no? Sí. Hay gente de la junta directiva intelectual filosófica de la nación, pero ellos se sientan y ven cómo dos personas se pelean y uno corta la cabeza al otro, o que el animal está consumiendo al animal. ¿Cómo va junto? ¿Cómo tú puedes ir junto a esto y el otro? Y vamos a ver, ahí es la caída. Cuando uno viene con unas ideas, pero que esas ideas no aplican a la vida real, no tiene sentido y no se permanece, se anula. Y podemos ver, los griegos puede ser que duraron mucho tiempo, pero se anuló. Ahorita, ¿qué es Grecia? Hoy en día? Nada. Hoy en día, ¿qué es Persa? Otro hueco, ¿no? ¿Y qué es Italia, Roma, que antiguamente era nada? Antigüedades, eso es lo que... Es decir, ¿por qué? Porque hay que entender, cuando uno trae un ejemplo, una actitud, un pensamiento que está basado en un contenido, tiene permanencia. Si no, se pierde. Ahorita podemos entender por qué desde ese siglo empezaron a hablar sobre la resurrección. Imagínense que nosotros no tuviéramos, vamos ahorita a imaginar, y borremos esa información que tenemos de la cabeza, que se llama resurrección. No hay mundo venidero. Alguien aquí, no quedo aquí, pero en el pueblo judío podía mantenerse, o que el pueblo judío también hubiera perdido totalmente. ¿Qué nos mantiene aquí? Que nosotros creemos que hay un mundo venidero, que hay vida después de la muerte, que nosotros tenemos una esperanza, que va a pasar algo. Que no, la que más esperanza que vamos a estarnos con Dios, todo lo que hemos hecho. Pero aquí, es allá. Allá. Entonces, pero si yo quito ese capítulo de la vida, de la información, ese mundo supuestamente no tiene contenido. Entonces, para dar contenido en contra de los filósofos a ese mundo, viene Maimónides y dice, uno de los principios más importantes del judaísmo es la resurrección. Entonces el cristianismo y el islamismo tienen contenido, porque en el fondo es lo mismo. Seguro, pero ellos lo agarraron de nosotros. Pero eso no se da, Seguro. Entonces, el problema es que ellos están prometiendo cosas allá sin mejoramiento acá. en un momento de 1.500 millones de musulmanes, 1.600 millones de musulmanes. Sí, Más los cristianos, que pueden ser 600, 700. sí, Más 10 de judíos. sí. Es casi la tercera parte de la humanidad. Ah, ok. Que piensa en Que hay, una posibilidad. ok, está bien. El problema es que para el cristianismo ese no es algo que lo cambia la vida aquí,
y para el islamismo tampoco. Los hindús también. Porque el islamismo está dispuesto de hacer mal en ese mundo No. para recibir el mundo venidero. Claro, pero entonces la base nuestra es hacer bien aquí para estar bien allá. Estar bien aquí. Ya. Es decir, ¿cómo? Por medio de los preceptos, por medio del mejoramiento, Sí. por medio de la personalidad, etcétera, etcétera. Pero Para adquirir lo que adquiere aquí, no para recibir la recompensa, sino lo que lo adquiere aquí, el nivel que adquiere aquí, es el nivel que tú vas a poder aprovechar allá. Es, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si yo ahorita compro una memoria de 2 GB, ¿qué puedo meter ahí? Hasta 2 GB. Quiero meter ahorita unas clases que hay 4 GB. No puede. Pero, ¿qué? Ahorita no hay ahí mercado que puede comprar otra memoria. Eso es lo que traje. 2 GB. ¿Qué hay? Entonces, lo que hago aquí es, estoy trabajando para, vamos a decir, la memoria que yo puedo llevar al mundo venidero. Y si yo trabajo y puedo llevar 64 GB, entonces yo puedo llevar allá. Pero es una ilusión. A la larga todo es... Ahorita. No quería decir esto, pero ya tú lo dijiste. Ese es el principio. Ahorita. Ese es el principio de la tzedakah. Se da acá y se recibe allá. Ok. No, yo creo que se recibe aquí también. Pero lo que dijiste ahorita, entonces, yo no creo en esto, pero yo solamente voy a decir, ¿no? Es decir, porque es uno de los principios de Maimónides, que yo creo, pero puede ser que todo es un juego. Puede ser que Maimónides inventó esto. O la Gemara inventó, porque vio que el judaísmo se le escapa de las manos, y dijo, vamos a inventar algo para mantener al judaísmo. ¿Y cuál es? La resurrección. Otra vez, Maimónides dice que es algo que podemos creer, es algo de los 13 principios. Por eso no fue el cristianismo en ese momento, porque es lo que ese culto ofreció, que no existía en el mundo judío, y les muestran diciéndoles, si usted se porta así, va a tener otras cosas, no importa que sea pobre, no importa que sea rico, y les vende eso, y por eso ha permanecido. Sí, pero no te exige un mejoramiento en ese no, mundo. No. Es un ofrecimiento. Es el punto de diferencia pequeño, que es muy grande, entre el judaísmo y los demás. ¿Se exige? ¿No exige? No hay acciones. Claro. No, hay acciones humanas. Les pide que se comporten así. Que hagan Seguro, pero es la bien, sociedad que exige cumplan. esto. Pero para ellos Jesús les perdonó todo. Sí. No solamente esto, sino... Es decir, te dice que tiene que ser buena persona según la ética humana, que existe. Pero no hay práctica, no hay preceptos. En el cristianismo no hay preceptos, en el musulmán no hay pensamiento. Son 2 extremos. Cada extremo genera otro extremo, es algo interesante, ¿no? Es decir, el cristianismo nació primero y después el islamismo es el otro extremo que yo pienso, es mi opinión, pero hay que verlo históricamente si es correcto. El islamismo es una consecuencia del cristianismo. ¿Por qué? Porque si el cristianismo llevó al judaísmo a un extremo de quitarle la acción totalmente los preceptos, viene el musulmán y lo lleva al otro extremo, que la mente bloqueada, y lo único que tiene que hacer es acciones. Acciones, ¿qué acción? Puede ser de maldad, puede ser de matar, de asesinato, eso no importa ahorita, pero es la acción. Pero tú no, un momentico, es el punto de que hay que hacer. Entonces, lo haré ahorita. Entonces, la idea solamente que nos explica aquí que el argumento principal de cualquier maldad en el mundo, o de malvado en el mundo, es dejar la parte espiritual y celestial afuera de su vida. Otra vez, o a nivel nacional o a nivel individual. Cuando uno deja, en otras palabras, un punto de referencia ético, que yo le llamo Dios, o judaísmo, o no sé qué, lamentablemente llega la maldad, llega a ese lugar. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo justifico lo que hago. Es que lo dice aquí David Amelech. David Amelech viene y dice, ¿por qué tu Dios se queda afuera? Dice Dios, hay que tener paciencia. Hay cosas que hay que luchar y hay cosas que con el tiempo se van a caer. ¿Qué, perdón? Vino una pregunta. Sí, con Se eso. puede hacer
Ay, guarda, ya. Sí, pero no repite la misma porque ya contesté. Sí, dígala. Una pregunta. El Islam como religión está demostrado, ¿no?, de que es una religión y una filosofía basada en el crimen. Sí. La demostración está de que los árabes, los islamistas, utilizan la religión como un medio del genocidio, del asesinato y del terror. Sí. Yo le hago una pregunta, rabino. Yo me he educado en una filosofía nacionalista de extrema derecha. Sí. Esa filosofía, volviendo al campo actual de la lucha del pueblo judío, hubo el Irgun Zweite Umi, que era el movimiento militar nacional contra la ocupación británica. Los primeros terroristas, óigame bien, fuimos nosotros los revisionistas. Nosotros utilizamos La pregunta, en Israel, la pregunta es esta, Eso. que hemos utilizado la violencia para combatir no Sí. a la población civil, sino los puntos militares que están extorsionando, Sí. presionando y oprimiendo al pueblo judío. Le digo una cosa, Jabotinsky, perdone, estoy utilizando a mi maestro de la filosofía nacional que hoy dirige... Pero la pregunta, don Oscar, yo tengo 8 minutos. Siguiente. Muchas veces hay que utilizar la violencia para conseguir los fines políticos del Sí. pueblo. No podemos nosotros ¿Pero cuál es la pregunta? a tanta moral. ¿Y la pregunta? Eso es lo que le quiero decir. Entonces diga que quiere intervenir, no quiere preguntar. Ok, seguimos. Entonces, Hazaku Baruch, justo está bien. Entonces dice aquí el capítulo de Terim, así dice otra vez. Amar Bilibo Shachach El Istir Panav Balala Netzach. ¿Ok? Es decir, que Dios está afuera. ¿Qué quiere preguntar? Entonces dice que ahorita viene David Amelech y dice a Dios: ya entendimos cuál es el argumento del malvado, ya vemos a Dios está afuera. Entonces, ¿cuál es la exigencia de David Amelech? Dice David Amelech: Kumá Adonai el Nesaya deja al Tishkach Anavim. Es decir, levántate Dios, actúa, haga algo, no olvide a los humildes, a los pobres. Dios está por fuera del mundo de malvados, pero el mundo es bueno. No está dentro de él. Pero la pregunta es, Pero Dios puede ayudar al bueno en su camino. es otra cosa, O sea, pero no contra del malvado. Hazaku Baruch. pero no se da. Y aquí ya es la última parte del capítulo. Es decir, como nosotros decimos moler agua, ¿no? ¿No conocen ese? Ah, en hebreo se llama Lithol Maim. ¿Saurito no conoce esto? Lithol Maim. Lithol Maim es como moler agua. No se puede moler agua. ¿Ah, no conocen esto? Agua molida, Ok. sí. Mi mamá dice agua molida, viento raspado. Ah, ok, ¿ve? Agua Entonces, molida, viento raspado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dice Dios: ¿para qué yo pierdo ni fuerza, ni paciencia, ni contra de un Señor, primero que está dejándome afuera y está justificando su maldad? ¿Qué hago yo? Entonces, cuando ya David Amelech entiende todo eso, viene David Amelech y dice: ok, Dios, está bien. Yo entiendo lo que dije al principio, por qué tú no estás luchando contra el malvado. Pero de otro lado, puede levantar al bueno. Dale fuerza. Entonces dice aquí: Raíta que ata amel vachas tabit latet beadeja aleja y azov heleja y atom ata ita ozer. Dios, tú estás ayudando a todos. Todo que necesita, que está haciendo bien. Y cuando está haciendo bien y necesita tu ayuda, siempre tú lo estás con él. Contesta y termina y dice: Shevor zero arasha vara tidrosh rish'o bal timtza. ¿Qué quiere decir? Aquí sí él pide Shevor zero arasha. La pregunta es: se rompe el brazo de un malvado. ¿Qué quiere decir? Y aquí podemos Quiebra la fuerza del perverso. Pero ¿cómo quiebra la fuerza de él? Por medio de ayudar y levantar al pobre. Es decir, si yo quiero ahorita
enseñar, otra vez, ya estamos hablando a nivel comunitario, a nivel familiar, etcétera, etcétera. Hay un doble trabajo aquí que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. El primer trabajo es mostrar a mi hijo que está equivocado. Pero el segundo trabajo es levantar o resaltar, mejor dicho, la parte positiva, y así la maldad se va. Eso lo vimos muchas veces. Entonces, si yo veo que un niño está, porque como el ejemplo que di, que un niño ahorita golpea a su hermano, está muy bien. ¿Por qué lo hace? Viene al papá y dice, mira, ¿tú sabes por qué? Porque tú dijiste no prender el televisor y él prendió el televisor. Imagínate. No debe ser por la policía de la casa. Pero verdaderamente, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué quiere golpear a su hermano? Sí. Pero ¿cómo justifica? Diciendo no solamente que golpearlo no es malo, sino lo hace el bien, porque él no hizo lo que tú dijiste, papi. Ahí es el problema. Entonces, ¿qué le va a decir al niño? Sí le va a decir al niño, mire, ¿qué estás haciendo tú? El niño va a decir, mire, entonces, papá no quiere que yo haga algo que le pueda ayudar. Porque el niño viene algunas veces con un autoengaño que él cree verdaderamente lo que está haciendo, ¿no? Algunas veces él cree en esto. Entonces, ¿qué tengo que mostrarle? Yo no puedo luchar contra él porque no va a ayudar. Pero sí tengo que ir al niño, al otro niño, y hablar con él y explicarle. Yo dije no prender el televisor y no prender el televisor, pero la forma de hablar es con la boca y no con las manos. Entonces aquí gané las dos. Es un ejemplo sencillo. Igualmente Dios maneja el malvado y el bueno en el mundo. De la misma forma. Por eso dice, cuando Dios lleva esta forma de vida en el mundo, termina el versículo diciendo, Adonai Melech Olam Vaed Avedu Goim Artzo. El nombre de Dios va a reinar en ese mundo. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios o el mensaje de Dios tiene un contenido que los demás no lo tienen. Entonces el malvado puede durar un tiempito, pero al final se cae. Al final se elimina. ¿Por qué? Porque no tiene contenido. Cuando no tiene contenido, se elimina. ¿Qué, Simoncito? Yo tengo una pregunta de lo que se está diciendo. Por ejemplo, a través de la historia, por ejemplo, la Inquisición, que creían en Dios, pero los perseguían. Sí, pero no es utilizar. No, voy a explicar. Ya entendí la pregunta. Sí. Es utilizar a Dios para llevar al odio que ellos tienen. Sí. No quiere decir creer en Dios y hacerlo, no. Utilizar a Dios igual como el musulmán agarra la bomba y grita Allahu Akbar, Dios es grande y se explota. Sí. ¿Acaso Dios acepta que maten a unas personas? No. Son malvados a través de la historia. Entonces, Ta'avat Anavim Shamata Adonai Tachin Libam Takshif Oznecha Lishpot Yatom Vadach Bal Yosif Od La'arotz Enosh Mina. Ok, entonces, ¿qué decir? Le dice David Amelech a Dios. Yo no creo que lo dice a Dios, lo dice también a nosotros. Es decir, sí. David Amelech, por ejemplo, lo vivía también. Por eso termino. David Amelech lo vivía ¿dónde? David Amelech tenía enemigos. ¿Acaso David Amelech contestó a los enemigos? No contestó. Shimei ben Gera lo maldijo, no hizo nada. Absalom, su hijo, quería matarlo, le dijo a todo el mundo, no maten a mi hijo. Uno lo mató, Yoav ben Zeruiah lo mató, lo hizo. Pero la idea es que lo hizo. Y ahorita quiere hacer todo eso. La idea es que David Amelech tenía enemigos. Y a pesar de todo no hizo nada. Porque él entendió algo muy interesante. Cuando hay una persona, Absalom piensa que está salvando a la nación. Sí. Shimei ben Gera, que maldijo a David, piensa que es correcto. Es decir, esas personas no vale la pena ni contestar. Pero dijo David Amelech, llegará el momento que ellos mismos van a caer en su trampa. ¿Cuándo ellos cayeron? Después de la muerte de David. Solamente en la época de Shlomo Amelech. Pero ya todo el mundo hoy en día sabe que todo lo que ellos hicieron, mentiras, juramento en vano, todo lo que es decir, que descubre la maldad que promueve a la persona. Pero yo tengo una pregunta. A veces eso es bueno, tipo que después de 100 años ya se murió el bueno y sufrió todo y todo el mundo sabe que el malo era el malo, pero igual la persona buena que sí tenía a Dios en su vida, ¿por qué no? Sí, pero David Amelech hay que entender, David Amelech volvió a su reinado rápidamente, pero él no vengó, esto quiero decir, él no vengó en Shimei ben Gera. Dejó que él aprenda su lección, o que la nación aprenda su lección, aunque yo no lo veo. Si David Amelech verdaderamente tenía que, es decir, se promovía
por envidia o por venganza, tiene que hacerlo en el momento. Pero no lo hizo en el momento, solamente después, antes de morir. Dijo a Shlomo Amelech: Shlomo, solamente sepa que ese señor hizo A, B, C y D, busca la forma como cobrarle. No, de Eso, pronto, eso fue el Salmo 90. no me importa que él, o sea, sí, David no se quería vengar, entonces no le importaba, sí. Después de 100 años de su muerte, se caía y todo el mundo veía que malvado era malvado. Sí, Pero que él no sufriera más, o sea, no le importa lo que le pasa al otro, no le importa. pero que él no sufra más. ¿Quién? David Amelech ya no sufría. Ah, no sufría. No sufría, porque el momento sí, pero después, cuando él volvió a ser rey del pueblo judío, ya no sufría más. Pero en vida ya no sufre más. En vida no sufrió más. Pero mucho tiempo después no sufrió más. Pero la idea es que David Amelech nos enseña que esa maldad que está justificada y está disfrazada es muy peligrosa. Entonces la pregunta, ¿qué hay que hacer? Hay momentos que la maldad misma cae en su trampa y eso te quita el disfraz de esa maldad. ¿Ok? Claro, no. Yo tengo una pregunta. Si Dios, por ejemplo,